Buenos días, amigos. Hoy estamos con el doctor Ciro Gálvez en Fuego Político de Sintonía TV. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a nuestros estudios. ¿Qué tal, Pablo? Y gracias por la entrevista. Para nosotros es realmente un honor tener en esta mañana al ex ministro de Cultura, Ciro Gálvez. Doctor, el panorama político del país está bastante agitado en los últimos tiempos. Usted apareció y irrumpió en la escena política ya hace prácticamente 2 décadas, con su partido Renacimiento Andino. ¿Cómo Ciro Gálvez, ex candidato presidencial, 2 o 3 veces, no lo recuerdo con claridad, llega a ser luego ministro de Cultura y aparece realizando una serie de gestiones interesantes, ¿no? Como promover la participación de los escritores a nivel nacional, de las diversas regiones, que de alguna forma representan el sentir nacional y no solamente lo que por ahí se ha escuchado que es una argolla limeña? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, porque tenemos que hablar de la literatura peruana, no de la literatura limeña, occidental, hispana. El Perú es un país tan diverso, somos 55 grupos étnicos con idiomas diferentes y todo diferente, entonces lo justo, lo correcto es que todos esos grupos estén representados en un evento mundial tan importante como el de Guadalajara. Entonces, ¿usted considera que la única manera de que la literatura peruana esté auténticamente representada y su representación sea el espejo de la diversidad nacional es abriendo el abanico a todas las regiones del país? Es la única forma. ¿Y qué ha pasado entonces, doctor? Bueno, que yo soy firme en mis planteamientos y voy a defender siempre que todos los peruanos de los últimos rincones del territorio tenemos derecho a estar representados en los poderes del Estado. Tenemos derecho a participar en eventos como en Guadalajara y romper ese centralismo, esa argolla, ese prejuicio, ¿no? Yo soy firme en mis principios. ¿Usted cree que haber tomado una decisión como esta pisó callos en una denominada argolla que está muy sentada hace varios años en nuestra capital? No solo le pisé de los callos, sino les di un golpe muy fuerte y ténganlo por seguro que en algún momento Uruna va a llegar al poder y vamos a hacer un cambio total por el camino de la paz, de la democracia, de la libertad. A propósito, a nosotros se nos confunde como si fuéramos de la izquierda marxista. ¿Y ustedes cómo se definen? Yo soy del pensamiento Uruna. ¿Y qué es el pensamiento Me Uruna? enorgullece cuando dicen que es el pensamiento Gálvez. Es construir un país con su propio pensamiento, con su propia ideología, con sus propios líderes, con sus propios recursos. Sin tomar ideologías prestadas de otras latitudes que han fracasado en otros tiempos, en otros países. Así es, porque tanto la ideología... ¿Cómo podría sintetizar su ideología, doctor Gálvez? Se basa en 2 principios, el de la armonía y la complementariedad que practicaban los incas. Armonía, armonizar con todos, buscar empatía, puntos de coincidencia y no cerrarse a los cambios, ¿no? Disculpe, ¿y eso no es contradictorio con la posición que ha venido exhibiendo el presidente Castillo? Porque usted más bien dice armonizar, significa tender puentes a todos, ¿no? Tender puentes a todos. No solamente a algunos, a los que piensan como yo, sino a los que piensan y principalmente diferente al presidente reconocer las diferencias culturales, étnicas y respetarlas. El Perú es un multiétnico, eso es indiscutible. Así es, y precisamente por eso le decía que yo no soy comunista, yo no soy marxista, no soy de Perú Libre. ¿Usted qué es entonces, doctor Ciro Yo Gálvez? soy de Uruna. Uruna es el poblador del Tahuantinsuyo que hoy en otro contexto, ¿ya?, sincretizado, adaptado a la realidad actual, busca construir un proyecto genuinamente peruano y para el bienestar de todos los peruanos. ¿Busca integrarse no solamente en la sociedad peruana, sino en la sociedad global de estos tiempos? Claro, articularse con el mundo globalizado, y eso es lo que se necesita en el Perú, y no seguir ideas tan añejas como las que nacieron en el siglo 18, 19, ¿no? Tomando sus palabras, entonces, su posición política, disculpe que se lo voy a decir, discrepa totalmente de un gobierno sesgado a la izquierda socialista o comunista, o tomando principios del marxismo, leninismo ya caducos. Por cierto, usted lo que me está diciendo es que apuesta por un peruanismo autóctono, propio, claro, natural. Claro, y
construyamos el Perú de acuerdo a nuestra propia realidad, con nuestros propios líderes, sin plagiar, ni copiar, ni calcar ideas que vienen de Europa. Y cuando dice armonizar, ahora entiendo, pues por eso usted convocó a todos los escritores a nivel nacional, Claro. para armonizar nuestra propia identidad cultural a través de la escritura que representa las diversas realidades sociopolíticas del país. Así es, y yo estuve comenzando además la construcción de un Perú pluricultural. Para eso tenía yo que viajar a todos los pueblos originarios y sentar en ellos, fortalecer en ellos el sentimiento de peruanidad, porque hasta ahora se nos hacía creer se nos obligaba que todos aprendamos el idioma español, que nos olvidemos de nuestro idioma, de nuestro terruño, Una de nuestra pregunta cultura. sobre eso. Es evidente que en el Perú el español no es originario, fue producto de la conquista, pero hoy es nuestro idioma y es el más hablado por todos los hombres y mujeres del Perú. Sin embargo, el mundo ha evolucionado. Hoy necesitamos, además de nuestra lengua materna, que es el español o el quechua aymara, también necesitamos saber otros idiomas, como el chino o el inglés, ¿no? Hay que aprenderlos. Entonces, El ¿usted está de inglés- acuerdo que hay que aprender todo? Hay que aprender todo y engarzar en el mundo globalizado. No podemos cerrarnos como una ostra. Lo que hay que evitar es alienarnos, perder nuestra identidad y arrodillarnos ante los chinos o los americanos. El Perú es un país soberano y tiene gente muy inteligente. Lo que pasa es que hemos estado invisibilizados. Se nos ha hecho invisibles y siempre se le ha dado preferencia a las aristocracias limeñas que tienen acceso y tienen el manejo del Estado, y hoy que emerge una clase de condición humilde de los pueblos originarios, obviamente hay rechazo en los peruanos conservadores. ¿Y usted cree que este rechazo ha bloqueado su gestión en el Ministerio de Cultura? ¿Y ha Pienso tenido- que de algún modo sí, porque hay todavía discriminación, hay fobia contra el indígena, contra el serrano, pero yo la mano mancha con el chihuahua, ya pantas seguros. Bueno, estoy diciendo que yo no le tengo miedo a nadie, por eso estoy acá, y tampoco No, estoy... le agradezco su visita. En realidad, para mí Y es un gracias, placer pero estar- yo vengo con toda cortesía, con todo respeto, y precisamente por eso mi saludo a todos los peruanos, a los hispano-peruanos, a los peruanos originarios, a los afroperuanos. Se han molestado cuando les dije hispano-peruanos. Es que ese es el término Bueno, lingüístico. somos hispanohablantes, sí, Correcto, es una realidad, ¿no? exactamente. Y peruanos originarios también son los... Somos peruanos todos. Todos somos Todos los peruanos y 33 todos millones de merecemos peruanos somos respeto. peruanos, independientemente de la ubicación geográfica donde Así, hayamos venido. pero sí, dejo constancia que los señores literatos, escritores que han sido excluidos por mi persona de la delegación a Guadalajara son muy buenos, son reconocidos. No podemos decir que no saben, Entonces, son usted lo excelentes. hizo con un pero que propósito. vayan con sus propios recursos, porque ellos ya se beneficiaron con el apoyo del Estado. Déjeme entenderlo. Lo que usted me está diciendo es, no tenía absolutamente nada contra los escritores, considera que son muy buenos escritores, Así es, su calidad así literaria está fuera de discusión. Lo que usted quería era abrir este espacio para que otros peruanos del Perú andino, del Perú de la selva, del Perú norteño, del Perú sureño, que también se han dedicado a la literatura, puedan tener una oportunidad en esta cita internacional de envergadura en Guadalajara. Eso en resumen era su posición. Ese es el resumen. ¿Y por qué no Pero mos- eso está muy bien, porque usted lo que está haciendo es, como dicen ahora, está de moda este término, ¿no? Ser inclusivo, ¿no? La cultura también tiene que ser inclusiva. No solamente puede ser la cultura dictada desde un sector de la sociedad, sino la cultura es la expresión de toda la realidad sociológica del país. De todas las culturas? Si en el Perú hay 55 culturas, entonces tiene que haber pues 55 literaturas. Doctor Gálvez, vamos a una pausa comercial y retornamos a esta Claro. conversación que está muy entretenida. Muchas gracias. Nos quedamos conversando
Ya me quedó claro que su idea de promover la participación de todas las culturas a través de la representación de los diferentes literatos de todos los rincones del país en Guadalajara estaba muy buena. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué una idea, en mi opinión, muy democrática, muy de armonía, como usted lo expresa desde su pensamiento personal, ha generado pues incomodidad en un sector? ¿Qué pasaba en el Ministerio de Cultura con el ministro Ciro Gálvez? ¿No lo dejaban trabajar entonces? Claro, hay que entender que existe una burocracia enquistada de por vida que va a ser difícil dar cabida a los jóvenes, a las nuevas generaciones. O a las ideas diferentes. O a las ideas diferentes. Y en esto se tiene que adoptar una política de Estado de lucha frontal contra la corrupción. Yo entiendo que no... ¿Usted encontró indicios de corrupción en el Ministerio de Cultura? Bueno, para eso no necesitamos ser magos, porque hay corrupción en todos los ministerios. Lamentablemente sí. Así es. Y se necesita el respaldo político del gobierno. Hubiera ido bien lo que yo estuve haciendo, pero no tuve el respaldo. Cuando usted me dice no tuvo el respaldo, ¿qué pasó? El presidente en primer término lo convoca, independientemente de que usted no sintonice con la ideología política del presidente, del señor Vladimir Cerrón. Sus ideas eran de apertura, una apertura hacia el Perú andino, hacia el interior del país, que de alguna manera es lo que este gobierno se supone está promoviendo, ¿no? Y de pronto cuando usted dice no tuve el respaldo, ¿qué pasó en el camino? Soy diplomático con todos, trato bien a todos, respeto sus ideas. Pienso que el profesor Pedro Castillo, hoy presidente constitucional, es un hombre de origen humilde que no tiene, digamos, un fanatismo por determinada ideología, okay, pero de repente está no muy bien asesorado y no sabe, digamos, exactamente con quién le conviene trabajar. Si yo llegué a ser ministro fue por mis propios méritos. Yo le agradezco al señor presidente por haberme designado. Yo soy especialista en la interculturalidad. Soy autor de la teoría del Renacimiento andino, que lamentablemente no se ha difundido mucho, pero ahí se explica cómo el Perú pasó por dos periodos de desarrollo. Uno de periodo de desarrollo autónomo, independiente, que le permitió construir sobre sus propias bases, con sus propios recursos, un Estado muy poderoso y lleno de bienestar, que fue truncado con la llegada de los españoles y pasamos a ser un país dependiente primero de España y luego de los países del primer mundo, que permanece hasta la actualidad. Ahora que me dice truncado, yo lo que siento es que han truncado una apertura democrática, una apertura administrativa, una apertura cultural en el ministerio, y esto, si no fue del lado del presidente, a quien usted acaba de referirse en los mejores términos, ¿quién lo bloqueó? ¿De dónde lamentablemente se cortó esta interesante iniciativa que el doctor Ciro Gálvez venía promoviendo desde el Ministerio de Cultura? Bueno, hay poderes fácticos, hay poderes tras las sombras. Escucho mucho esto últimamente, poderes fácticos, ¿no? O sea, son los poderes de hecho. Pero ¿quiénes son estos poderes de hecho? Porque lo que estoy percibiendo es... Yo pienso que es el nombre que no se quiere decir. Así es. Por un lado, yo pienso que es la ultraderecha, que tiene intereses económicos muy fuertes. Y por otro lado, ¿Que la ultraderecha esté detrás del Ministerio de Cultura? Tras de todo el Estado, tras de todos los gobiernos. Pero también existen los llamados caviares, que de algún modo fueron luchadores en algún momento, luego están manejando el Estado. Se adornaron en el Estado, ¿no? Están manejando el Estado y de eso viven generación tras generación, y va a ser difícil que suelten la mamadera, pero hay que cambiarla. En mi opinión, claro, que está en el ministerio hacia usted, pero en mi opinión yo creo que detrás del Ministerio de Cultura es más probable que hayan estado los caviares, ¿no? Porque la cultura finalmente se ha convertido en un negocio muy rentable para un sector de la sociedad, ¿no? Claro, será por eso que les duele tanto a los señores que los saqué de la filtra de Guadalajara, pero como ve usted, yo lo digo sonriendo porque... Pero usted es un profesional, un político, un filósofo que tiene una ideología política que ha desarrollado su propia... La teoría del Renacimiento andino, así es. Es un hombre del Perú provinciano, y esto evidentemente no calza dentro de los parámetros pues que los caviares gustan de tener, ¿no? Entonces, quizás por ahí también haya estado la molestia de ellos. Y encima,
les pateó el tablero cuando con toda razón de repente dijo, no, va fulano, mengano y sutano, ¿no? ¿Por qué tienen que ir los de siempre? ¿Qué es lo que usted nos está contando que tomó la decisión como ministro de Estado? Claro, y hay tantos otros problemas en el Perú, no solo los caviares. Yo creo que perdemos el tiempo amargándonos con los caviares. Sino que creo que las cosas hay que llamarlas como son, doctor Gálvez. Es evidente pues que hay poderes fácticos, es cierto, ¿no? Que tuercen la voluntad no solamente del pueblo, sino a veces de los propios funcionarios. ¿Y qué pasó? ¿Qué usted cree este tema de la Feria Internacional de Guadalajara fue el detonante de su salida? ¿Qué pasó en las últimas sesiones de Consejo de Ministros? Porque todos nos quedamos expectantes, ¿no? Y yo no sé nada de eso porque a mí no se me comunicó que sería cambiado. Lo correcto hubiera sido que se me informe qué postales o cuáles razones, bueno, se va a hacer cambios y con todo gusto lo aceptaría uno. ¿Agradeció personalmente los no me informé y por eso fue precisamente la sorpresa, ¿no? Pero yo he estado haciendo una... Independientemente de que uno pueda coincidir o discrepar de la gestión de un ministro de Estado, lo que corresponde por una cortesía elemental es convocar a quien está en el cargo, claro, manifestarle los motivos por los cuales se ha decidido este cambio y luego pues estrechar la mano y muchas gracias, ¿no? Así es, porque se trata de un ministro de Estado, de una persona que representa al Estado en cuestión de cultura, ¿no? Claro. Pero, bueno, ya se dieron las cosas. Yo lo único que quería es informar al público las actividades que yo hice en el efímero periodo que fui ministro, pero es mucho más de lo que hizo 10 ministros juntos, porque yo soy un hombre muy ejecutivo, muy dinámico, sí. Correcto. Venimos con el doctor Ciro Gálvez para que nos cuente las labores que impulsó desde el despacho ministerial en Cultura. Volvemos con el doctor Ciro Gálvez. Doctor, nos quedamos con la pregunta en el aire. ¿Qué labores impulsó desde el Despacho Ministerial de Cultura? ¿Qué cambios promovió el doctor Ciro Gálvez, promotor de la ideología runa en el país, en el breve lapso que estuvo al frente del Ministerio de Cultura? Bueno, yo hice bastante que sería difícil resumir en un solo momento. Yo soy muy... Cuéntenos algo, doctor. Bueno, por ejemplo, se diagnosticó visitando in situ el Archivo General de la Nación en sus dos locales, del Jirón Camaná y en el sótano del Palacio de Justicia. Se constató que lamentablemente valiosísimos documentos históricos no están bien resguardados. Inclusive hay indicios de que se perdieron documentos firmados por el Libertador San Martín, ¿no? Otra cosa, se inspeccionó el Museo, el MUNA, se inspeccionó, por ejemplo, Machu Picchu, que requiere medidas urgentes para ponerlo a buen recaudo y dar una buena muestra para el turismo. Se hizo encuentros interculturales con muchas comunidades campesinas y nativas, por ejemplo, en Ayacucho, en Cusco, en el distrito de Saba, provincia de Víctor Fajardo, en Huancayo, en La Oroya, en las comunidades Bora, Cucama, Yagua, en Iquitos, en la región Ucayali, luego se hizo en Huancavelica, en las comunidades... Usted tuvo mucha actividad descentralista desde el Ministerio. Y una consulta, doctor, con respecto al canal del Estado, Televisión Nacional del Perú, el Instituto de Radio y Televisión Peruana, ¿qué acciones tuvo o hubo alguna decisión de que eso no se ha tocado, se veía en otro ámbito? Porque estaban dentro del ámbito de su sector, estaban bajo el mandato del sector cultura, ¿no? Así es. Se
estuvo seleccionando a los que reemplazarían a los anteriores. A los directivos. Sí, se elaboró inclusive una propuesta para la firma del señor presidente, pero fue tan rápido el tiempo que parece que no lo vio en el despacho. Pero yo pienso que 60 días para que un ministro demuestre si es productivo o no es demasiado poco. Recién yo estaba terminando de diagnosticar la situación real de cultura en todo el Perú. Recién se estaba evaluando. ¿Usted cree que el canal del Estado hay una intención de manejarlo políticamente? Y que por eso quizá sus iniciativas que estaban en otro sentido más bien no fueron atendidas con la designación de los cambios de los directivos. ¿Usted tiene esa percepción? Yo no creo que por parte del señor presidente de la República, no. Más bien él estaba perdiendo el control de Canal 7, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué estaba perdiendo ese control? Se veían noticias un poco que se tiraban en contra del gobierno. Yo creo que las noticias tienen que ser imparciales para todos, ¿no? Y debemos entender que el canal del Estado tiene que ser, pues, para dar, que te digo, una televisión cultural, ¿no? Difundir cultura, arte, conocimiento, ciencia, y no irse, digamos, a la farándula ni a la política tampoco, ¿no? Claro. Entonces, había buena intención. Yo creo que don Pedro Castillo llegó al presidente sin tener un partido propio que lo respalde, sin tener cuadros a quienes colocarlos en los puntos estratégicos. Entonces, ese es el gran problema. Por un lado entiendo que se siente presionado por Perú Libre, por otro lado por los amigos suyos, pero que no son políticos. El magisterio, digamos. El magisterio, así es. El entorno magisterial de Pedro Castillo. Así es, pero no había, digamos, una organización política como para afrontar con eficacia cubriendo los cargos estratégicos. Estamos en fuego político. Vamos a hacer una pregunta caliente. Usted es notario en la ciudad de Huancayo. Así es. ¿Usted es amigo de Vladimir Cerrón? Soy paisano y es obvio que lo conozco. Él fue presidente regional, sí. Yo soy notario a mucha honra. Llevan 36, en el corazón 36 de Huancayo, años, ¿no? Claro. Y cualquiera no permanece 36 años en un notario si no es una persona correcta. Ok, eso lo tenemos claro. Pero su relación con Vladimir Cerrón era más allá de una relación formal entre notario y gobernador regional, o hay un vínculo amical, social? No, es un vínculo amical distante, podríamos decir, que es obvio. Por cortesía uno tiene que saludar, corresponder en los eventos públicos, ser muy diplomático, pero eso no quiere decir que uno tenga algún compromiso, no, para nada. Entonces, ¿su relación era más fluida o era a través del presidente Pedro Castillo y no del señor Vladimir Cerrón? ¿O llegó al gobierno por el... Al señor Pedro Castillo yo no lo conocía. Yo fui a felicitarlo después de la primera vuelta y él se alegró y de iniciativa propia me pidió que yo fuera su vocero ante los pueblos originarios, porque vio que yo tengo esa empatía, esa comunicación con ellos. Apoyé para la segunda vuelta con bastante campaña vía redes en quechua y eso dio resultado porque la votación en las poblaciones quechuas fueron hasta de 90-95%, increíble, en algunas comunidades del 100%, era por ese sentimiento que se le irradiaba, ¿no? Entonces, esa es la situación, pero yo no tenía amistad tampoco con don Pedro Castillo. Yo lo veo un hombre bonachón, algo ingenuo de repente, pero no, yo no tengo cercanía así ni con Vladimir Cerrón ni con Pedro Castillo. Su relación con el presidente Castillo se limita a este periodo de la segunda vuelta electoral y estos casi 65-70 días al frente del Ministerio de Cultura. Así es. Lo veo un hombre honesto, transparente, que de repente no tiene el equipo de asesores adecuado. Al doctor Cerrón lo veo como un profesional, esa es la partecita que no se le reconoce, es médico cirujano. Lo que pasa es que el doctor Cerrón, hay un cerrón de noticias y novedades que definitivamente ya no permiten voltear la mirada hacia otros aspectos personales de él. Le agradezco, doctor Ciro Gálvez. Venimos con la última sección de la entrevista y vamos a un corte comercial.
Doctor, usted ha sido candidato presidencial, ha forjado una ideología, una filosofía política, que es el RUNA, ha sido ministro de Estado, es notario público hace más de 30 años, es abogado con maestría y doctorado. Entonces, un hombre con amplia experiencia, conocimiento y trayectoria. Desde todos los ángulos que ha estado en la vida y desde esta última experiencia política, ¿hacia dónde va el Perú de Pedro Castillo? ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, habría que explicar que en el Perú hay dos corrientes ideológicas europeas que se disputan el poder, la derecha capitalista y la izquierda comunista marxista. Entre ellos es el lío, el choque permanente. Entonces es la pelea por el poder. Así es, pero en esa pelea no participan los verdaderos peruanos, que son los pueblos originarios, más o menos 12 millones. Entonces, si no construimos un proyecto político desde nuestras propias bases nacionales, con participación activa de los pueblos originarios, yo creo que esa pelea entre derecha e izquierda es solamente entre esos dos sectores disputándose el poder, que no benefician a la patria. Como estamos en fuego político, otra pregunta caliente. ¿Hacia dónde vamos? ¿A la disolución del Congreso? ¿A la vacancia presidencial? ¿A la constituyente? ¿O vamos a llegar al 28 de julio del 2026 con muchos sobresaltos, pero finalmente a buen puerto? Yo creo que por cualquiera de esos caminos el Perú está o estancado o se está yendo cada vez más abajo. Lo que hay que construir es un Perú en el que todos los peruanos se sientan representados. Entonces, puedo colegir que el doctor Ciro Gálvez tampoco cree en la Asamblea Constituyente. Imagino que creerá que hay que hacerle algunas modificaciones sí creo a en la la Asamblea Constitución. Constituyente siempre que en ella participen los peruanos de esos 55 pueblos distintos en el Perú. Pero para que elegidos pueda ser la expresión democráticamente de o todos ellos. designados como lo hacen Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua. Tiene que ser por los cauces totalmente democráticos, sin Correcto. aceptar ningún manipuleo de ningún lado. Correcto. ¿Y cómo se define, usted nos ha dicho la izquierda, la derecha, cómo se define el gobierno de Pedro Castillo, del que usted acaba de participar, dentro de la visión que le ha permitido tener el ser ministro de Estado, ¿no? ¿Está en la izquierda, como realmente se dice, en la izquierda socialista, en la izquierda comunista, en la izquierda moderada o en la izquierda desordenada, como creemos algunos? Yo creo que Pedro Castillo está en que come o no come el queso de la izquierda, ¿no? Muy buena. Ese es su dilema, pero yo le digo, don Pedro, defínase, usted es peruano y tiene que construir un nuevo proyecto sobre la base de los pueblos indígenas. Te estoy diciendo, don Pedro, usted se debe al voto de los pueblos indígenas. Entonces, por ahí tenemos que construir la verdadera nacionalidad peruana. El Perú tiene que reencontrar su identidad histórica, obviamente sincretizada a tono con el mundo globalizado. En otras palabras, lo que usted nos está diciendo, el Perú tiene que reencontrarse, respetando todos nuestras diferencias, nuestra multiculturalidad, nuestra historia es común, pero nuestro presente tiene que ser amalgamado. Eso es lo que nos está diciendo el doctor Ciro Gálvez. Así es. Tenemos que unirnos todos los peruanos porque esa lucha eterna entre izquierda y derecha con pensamientos europeos ha causado mucho daño al Perú. Existe la alternativa diferente y esa es la que tenemos que construirlo, el proyecto RUNA. RUNA es el poblador del Tahuantinsuyo. Recuerden lo que estudiaron en secundaria y hoy el RUNA, y es un RUNA que traigo sincretizado con terno, pero llevando siempre la guaraca, su sombrerito, su... Pero ese hojita de sombrero coco. sí es autóctono. Claro, así es. Ok, correcto. Para cerrar la entrevista, doctor Ciro Gálvez, ¿usted qué le aconsejaría al presidente Castillo? ¿Vamos por reactivar la economía, seguir administrando la pandemia de la mejor manera posible para que los peruanos podamos vivir con tranquilidad? ¿O ir por un proyecto político ideológico que empieza por recabar firmas para una asamblea constituyente y que sigue de alguna forma generando temor o suspicacia en diversos sectores de la población? ¿Qué le aconsejaría si usted tuviera la oportunidad en este momento de conversar con el presidente Pedro Castillo, que como lo ha señalado, está que come o no come el queso? No hay que tenerle miedo a una constituyente si ella están representados todos los peruanos,
porque una constitución debe expresar el sentimiento, las esperanzas, las necesidades, las ilusiones de todos los habitantes de un país. Seamos honestos, la constitución actual de 55 grupos étnicos lo ha redactado solo uno, entonces ese es el descontento, ¿no? Yo diría que no hay que tenerle miedo tampoco a los grupos violentistas. Es cuestión de que todos los peruanos, por los cauces de la libertad y la democracia, nos unamos y analicemos bien estas cosas. Con todo respeto, doctor Álvarez, ese eclecticismo sí está medio complicado, pero pues, igual vivimos en democracia y justamente lo fundamental en la democracia es respetar nuestras ideas. Las corrientes de pensamiento nuevas no son tan fácilmente entendidas. El pensamiento una surge precisamente de la realidad actual que muchos peruanos no la entienden. Eso me parece interesante, ¿no? Respetar nuestra el peruano autóctono, la cultura peruana que es diversa, son 55 poblaciones o pueblos originarios que hay que incorporarlos realmente, sinceramente al Estado peruano, a la sociedad peruana, y eso es algo en lo que el Estado, ni ningún candidato presidencial claramente lo dijo en los últimos 20 años. Y fortalecer el sentimiento de peruanidad en todos esos pueblos. Ese es el problema, y recuperar la confianza, porque lamentablemente en las comunidades campesinas y nativas no existe confianza frente al Estado, no existe sentimiento de pertenencia. Y el problema no es entre la izquierda y la derecha, que están ellos en el limbo peleando por sus sueldos y sus mejores acomodos. El problema está entre un Estado occidental que se enfrenta continuamente a los 12 millones de peruanos originarios. Ahí vemos casos concretos. Conga, el Estado peruano contra los pueblos indígenas de Cajamarca, los aguajunes, el Bagua, el Baguazo, el Estado contra los pueblos indígenas. Hoy, Fuerabamba, el Estado contra los pueblos indígenas. Entonces, la gran definición que espera el Perú es eso, que ya deje de pelear ese segmento de los hispano-peruanos contra los peruanos indígenas, unirse y construir un solo Estado con el esfuerzo de todos los peruanos. Pero si no le damos la oportunidad a todos los peruanos para que participen en la construcción de ese futuro Perú, siempre va a haber ese choque, esa bronca. Muchísimas gracias, doctor Ciro Gálvez. Ha sido interesante esta entrevista. Nos queda claro que en el sector cultura hay una argolla muy fuerte que lamentablemente se ha movido desde sus poderes fácticos para impedir un cambio de la corriente cultural del país que justamente proponía el doctor Ciro Gálvez, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Lo que sí esperemos es no más Richard Swing en el Ministerio de Cultura. Eso sí es totalmente ilegal, linda con lo ilícito. La Fiscalía se encargará de terminar esa investigación y probablemente eso termine en una sentencia penal en su momento. Le agradecemos su presencia, doctor Ciro Gálvez. No más Richard Swing, y si yo hubiera estado unos días más, hubiera sacado a todos los padrinos de Richard Swing. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.